Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra de Dios versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos que tú nos permites entrar en su hogar diariamente en la enseñanza de la palabra del Señor. También estamos muy agradecidos por aquellos que están visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, donde estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso como en Acapa, la parte baja en el edificio 305, quinto piso, donde tenemos un ascensor, y los cultos comienzan los domingos a las 9 a.m., precisamente a las 9, donde yo tengo el privilegio de enseñar en la escuela dominical cada domingo, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, donde está exponiendo la palabra del Señor. Y los miércoles a las 6 p.m. tenemos una mini enseñanza y luego la oración corporal, donde nos reunimos para interceder y orar. También estamos muy agradecidos por todos ustedes que hacen sus pedidos de nuestros videos, nuestros audios, y también enviando sus preguntas que estamos respondiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, en el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959 aquí en Cusco, en Perú. Y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos y las preguntas entran, es el siguiente número. Permíteme compartirlo. Es 51-993-093-959. 51-993-093-959. Muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, donde estamos esta es la sesión número 9 en nuestro estudio en los primeros 4 versículos de Mateo capítulo 10, que está vinculado con la última parte de Mateo capítulo 9, del versículo 35 hasta 38. Ahora, Jesús envía a sus discípulos para comenzar a predicar sobre el evangelio del reino. Te recuerda que Jesús llegó a la tierra representando su Padre Celestial. Él lo nombró el evangelio del reino. Ahora, cuando aparta Cristo de esta tierra, nosotros ahora hablamos del el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y es importante anotar eso. Y el mensaje, y note bien, tiene que seguir el hilo de las previas enseñanzas para entender lo que quiero decir hoy día, lo que quiero enseñar hoy día. El pueblo luchó no porque no había entendido bien el mensaje de Jesucristo. Luchó porque no querían aceptar la verdad del evangelio de Jesucristo. Es el mismo problema que enfrentamos hoy día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, por favor. Y continuar con nuestro estudio aquí hoy día en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Note bien, estos hombres eran común y corriente, igual como nosotros hoy día. No eran diferentes, no tenían mucha educación, eran hombres común y corriente que trabajaban con sus manos, eran hombres que estaban dedicados para trabajar y cumplir con todos sus deberes de la familia. Y Jesús escogió el hombre común y corriente, igual lo hace hoy día.
Y note bien que hoy en día la queja de muchos en las iglesias hoy en día es que la enseñanza es muy dura, muy dura. Yo siempre me quedo maravillado cuando me dicen a mí, es que es muy duro. Es ahí cuando tú notas unas verdades que ellos mismos no quieren reconocer. Mira, la enseñanza de Jesús no era dura. Note bien lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 60. Por favor, guarda su lugar aquí, Mateo. Pero vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Es aquí precisamente donde habíamos dejado en nuestra última enseñanza. Y nota que dice, por eso muchos de sus discípulos, versículo 60, y por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Note lo que quiero. Muchos de sus discípulos. No estamos hablando de paganos incrédulos. Estamos hablando de aquellos que dijeron que eran creyentes. Es el mismo problema que tenemos, el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy día. Por eso muchos de sus discípulos, versículo 60, Juan capítulo 6, dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Mira, la enseñanza de Jesús no era dura porque fuera difícil de entender, sino porque era difícil de aceptar. Nunca es dura porque es difícil de entender. Es dura porque es difícil de entender. Porque la persona que te está diciendo eso y dice que es un creyente no quiere deshacerse de sus costumbres, de sus mañas, de sus pecados, de sus mentiras. La gente sabía. Ellos comprendieron muy bien. La gente sabía que él no estaba hablando de comer y beber su sangre y su cuerpo físico, sino de aceptar todo lo que él era, decía y hacía. Lo voy a repetir. La gente sabía que él no estaba hablando de comer y beber su sangre y su cuerpo físico, sino de aceptar todo lo que él era y decía y hacía. Es el mismo problema que enfrentan las iglesias hoy en día. Ese es el mismo problema. La declaración le resultaba dura de aceptar por la misma razón de que porque sí la entendieron. Ellos reconocieron que no podían seguir funcionando debajo de sus propias mentiras, su egocentrismo, ¿no? Y la gente no quiere soltar eso. Así como en la época de Jesús y a través de la historia, los falsos discípulos de hoy están dispuestos a aceptar cualquier cosa del evangelio que calce con sus inclinaciones personales y sus estilos de vida. Pero el momento que tú los sacas fuera de su área de confort, se molestan. Dicen que eres duro, que no tiene amor, no tiene comprensión, que no tiene esto. Y tú descubres que con sus propias palabras son falsos creyentes. Están dispuestos a ser identificados como cristianos, a pertenecer a una iglesia, a estar activos en la obra y dar dinero para apoyarla, pero no tienen intención de entregarse a Jesucristo como amo y Señor. Y ahí está el engaño más grande. Ahí está precisamente el engaño más grande. Ahí está precisamente el engaño aún en nuestra iglesia. Con muchos que dicen que están dispuestos a hacer esto, pero Dios guarda que se tienen que someter a la autoridad y al señorío del Señor Jesucristo. Cuando se les hace esa exigencia, ¿no? O incluso cuando se les sugiere, desaparecen tan rápido y permanentemente como esos discípulos en Capernaum que se fueron. Las duras enseñanzas de Jesús les ofendieron por lo que ellos murmuraron. ¿Tú crees que esta es la primera vez que nosotros escuchamos a la gente dentro de la iglesia murmurando? No, mira, no hay nada debajo nuevo del sol. Esto no es algo nuevo. Murmuraban y se traduce aquí. Mira, tú sabes que la palabra en griego es interesante para esa palabra. Permíteme, en el siguiente versículo, en Juan capítulo 6, versículo 61,
Acabamos de leer el versículo 60. Por favor, vaya conmigo versículo 61 y escuche lo que dice. Dice, pero Jesús, sabiendo en su interior, en su corazón, que sus discípulos murmuraban. Mira esa palabra, murmuraban. Subrayar esa palabra, murmuraban. Por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Tú sabes que esa palabra, murmuraban, en la idioma original del Nuevo Testamento, que es en griego, es la palabra escandalizo en griego, ¿no? Que no estoy hablando de escándalo, porque esa es la palabra en español, pero en griego es escandalizo, que significa poner una trampa o un obstáculo, y es el término de que donde nosotros obtenemos la palabra escándalo hoy día en español. Mira una vez más, versículo 61, Juan capítulo 6, dice, pero Jesús, sabiendo en su interior, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, que sus discípulos, los creyentes que decían que seguían a Jesús, murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. El significado original se aplica a una trampa sostenida por un palo. Ese es el significado de esa palabra. Cuando un animal agarraba comida que estaba adherida al palo, este caía, ¿no? Haciendo que la trampa capture o mate al animal. Los discípulos, ofendidos en Capernaum, entendieron claramente que aceptar a la demanda de Cristo de comer su carne y beber su sangre para obtener vida eterna significaba renunciar a su antigua vida. Significaba que tienen que renunciar a su antigua vida, y eso es lo que ellos no querían hacer. Es precisamente lo que muchos en nuestra iglesia hoy día no quieren hacer, a la cual no renunciarían a ni siquiera por el cielo. En consecuencias, no tuvieron nada más que ver con Jesús. Es interesante, tú puedes pastorear una iglesia aquí en Cusco, y la gente entran y salen por esa puerta, mira, continuamente, no duran. ¿Por qué? No porque no son inteligentes. Por supuesto, es un pueblo inteligente. Es que no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios, porque no quieren renunciar sus antiguas vidas en cuanto ellos encuentran su consuelo, su confort. Ese es el problema. Ahora, te van a decir un montón de cosas. Yo comprendo eso, pero mira, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, tú descubres que es que ellos no quieren aceptar las demandas de Dios. No quieren renunciar a su antigua vida. Esa es la verdad. Permítame, quédese ahí conmigo en Juan capítulo 6. Vamos a bajar hasta versículo 67. Juan capítulo 6, versículo 67. Porque después que la multitud se fue, Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Ves? Ahí estaban los 12 y él los miró. Y mira lo que le dice. Versículo 66, Juan capítulo 6 dice, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Acaso ustedes se quieren también? Mira lo que está diciendo aquí. Jesús lo confrontó a ellos. Directamente, no le pintó ningún cuadro, le habló directamente a ellos. Ahora, él no lo confrontó en una manera fea, pero fue firme en cuanto él le hizo la pregunta para que no tuviera mal entendimiento. ¿Se quieren ir también ustedes? Ahora noten en versículo 64, vamos a rezar arriba a versículo 64, Juan capítulo 6. Y él aquí dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Mira, déjame hacer una pregunta. ¿Tú crees que el pastor es tan tonto? Esa es la cosa. Mira, tú sabes que en la iglesia muchos de los creyentes creen que nosotros somos completamente tontos. No somos tontos, es que le mostramos gracia. Gracia, y no te molesta mentirnos en la cara. No te cuesta en ningún sentido.
Imagínese si tuviéramos que cobrar, imagínate esto, si tuviéramos que cobrar, ¿no? 20 soles por cada mentira que nos dicen en la cara, seríamos millonarios. Porque no hay, escuche, ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque no quieren soltar la vida antigua y aceptar las demandas de la palabra del Señor. Y aquí Cristo Jesús confronta a sus discípulos. ¿Se quieren ir también? Él ya sabía que muchos de ellos que le seguían, como están llenando las iglesias hoy día, no son creyentes verdaderos, son creyentes culturales, no bíblicos, culturales, no escriturales. Ahí está la diferencia. Pero note como Simón Pedro le contestó. Mira, te recuerda este diálogo. Ahora vamos a rezar ahora en este mismo capítulo, Juan capítulo 6. Y nota cómo Pedro le responde en versículos 68 y 69. Repito, Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Note cómo Pedro contestó por el grupo. Él representó el grupo. Y dijo, versículo 68, dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros, él está representando el grupo, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Por lo menos Pedro reconoció esa verdad y permitió que esas palabras verdaderas pudiera traspasar sus labios representando el grupo. Y eso es lo que muy pocos están dispuestos a hacer en las iglesias hoy en día. A excepción de Judas, los 12 decidieron comer la carne y beber la sangre de Cristo. Costará lo que costará. No importaba. No tenían idea de los particulares del precio, pero ellos mismos se pusieron en las manos del Señor, confiando que en Él y solo en Él estaba la vida eterna y todo lo demás de algún valor. Ellos no entendían los detalles. Más bien, sabe que más adelante, en la historia de la iglesia y en la historia de estos discípulos, descubrimos que estos discípulos que se convirtieron en apóstoles, ¿no?, murieron mártires. Todos ellos fueron matados. Murieron menos Juan, el apóstol Juan, que murió de vejez, ¿no? Pero mira bien, los 12 hombres que Jesús escogió como sus apóstoles, ¿no?, tuvieron en sus manos la responsabilidad total de llevar inicialmente, ¿ves?, el evangelio al resto del mundo. Eso le era la responsabilidad. Y la iglesia fue edificada. Permíteme. Mire la forma como lo dice el apóstol Pablo. Abre su Biblia allá en Efesios capítulo 2, por favor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Y en Efesios capítulo 2, en versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Este versículo está hablando que ellos fueron el fundamento que es donde se estableció la iglesia, como la conocemos hoy en día. Ahora, Jesús mismo les hizo la promesa a ellos. Ahora, abre su Biblia en Juan capítulo 14. Y en Juan capítulo 14, quiero que lo vea conmigo. Y mira lo que dice aquí en versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os sostendrá, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fue a través del Espíritu Santo los apóstoles recibieron la revelación divina de Dios. Y fueron los únicos responsables de escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Por tanto, fue la doctrina de los apóstoles, así fue conocida. Fue la doctrina de los apóstoles, ¿no?, a que la iglesia verdadera, fiel y siempre se ha dedicado, empezando en Jerusalén inmediatamente después del día de Pentecostés, ¿no? Ahora, y eso también, claro, te recuerda ya en Hechos
En Hechos capítulo 2, abre su Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente, ¿no?, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a comunión y al partimiento del pan y a la oración. O sea, estos hombres eran hombres que estaban enseñando la palabra de Dios, la cual tú y yo conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, porque te recuerda que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Cuando Jesús caminó a la tierra y sus apóstoles, ellos enseñaban y predicaban lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Y fue por medio de estos hombres, ¿no?, que se estableció y se explicó y predicó la doctrina del nuevo pacto, ¿ves?, utilizando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Una vez más, mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y partimiento del pan y a la oración. Ahora, note que la enseñanza de los apóstoles, ¿no?, repito, la enseñanza de los apóstoles era lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, no es como los falsos apóstoles que, mira, las comunidades, las iglesias, ¿ves?, están llenas de falsos apóstoles hoy día. Eso está claro. Y cada uno de estos gualanas tiene su propia enseñanza. Y lo interesante, me recuerda que hace un tiempo, un año atrás, que yo estaba sentado, un pastor de otra iglesia local que me llamó, y él me estaba escuchando en la radio, ¿no?, y me invitó a almorzar con él. Y él trajo otro hermano, entre comillas, y me lo presentó. Y ahí estamos sentados hablando, cuando él me dice, bueno, este hermano es un apóstol, y yo quiero hablar contigo sobre ese asunto. Y dije, ¿él es qué? Él es un apóstol. Y dije, y yo, muy bien. Dije, ¿y cómo que llegaste a ser apóstol? Y el hombre no hallaba literalmente cómo explicarme cómo él había llegado a apóstol. Y yo tuve que concluir, y le dije, bueno, hubo una iglesia que te comisionó, una iglesia que pusieron manos sobre ti, una congregación que reconoció que era un apóstol. ¿Cómo que llegaste a ser apóstol? Yo quiero saber, quiero entender. Y él realmente no hallaba cómo explicarme su asunto. Y yo dije, bueno, como está teniendo dificultad de explicármelo, déjame hacer otra pregunta, con permiso, permíteme hacerte otra pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué clase de apóstol eres? Y él me dijo, igual como los apóstoles originales. Yo dije, interesante. Yo dije, mira, con todo respeto, y le hice la pregunta, ¿me permite una tercera pregunta? Sí, por supuesto. ¿Te puede poner de pie? Y él se me quedó mirando, y el pastor se me quedó mirando, y dije, no, por favor, póngase de pie. Y él se puso de pie. Dije, ahora, ¿me permite otra pregunta? Sí. ¿Puede girar? Dar vuelta. Y él dijo, ¿y por qué? Y dije, simplemente, la pregunta, ¿se lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, hazlo. Se dio vuelta y dije, por favor, toma asiento. Y él lo hizo, se sentó, y dije, ¿sabe qué? Por un hombre que tiene más de 2000 años de edad, te ves muy, muy bien. Te ves muy maravillosamente bien. Yo dije, wow. Jesucristo personalmente te escogió. Tú caminaste en las calles de Capernaum, en las calles de Jerusalén, con Jesucristo. Él personalmente te instruyó, te llamó, te ungió. Y tú fuiste testigo de todos sus milagros, todas sus enseñanzas. Fuiste testigo como no fue crucificado, fue enterrado, ¿ves? Y resucitó. Él dijo, no. En ese caso, varón, ¿dónde tú sales con este paquete que me está diciendo que eres un apóstol? Por favor. Porque yo dije, ahora, antes de eso, y la razón por que yo hice lo que yo hice, por poco se me pasa por alto aquí, y es esto. Él me estaba explicando lo que él creía, y lo que él enseñaba. Él iba de iglesia a iglesia. Yo dije, wow, y yo dije, pero ¿dónde está esa enseñanza en la Biblia? Y él me dijo, bueno, el Espíritu me lo reveló. Yo dije, yo no dudo que un Espíritu lo reveló. La pregunta es si fue el Espíritu Santo. Así fue que yo llegué a este punto cuando le pedí que póngase de pie, girar, etcétera, etcétera, etcétera. Mira,
tú tienes que entender que hoy día hay muchos charlatanes y muchos, walanas que se autonombran apóstoles, y así no es, con todo respeto. Los apóstoles no solo, escuche bien, los apóstoles no solo fueron los canales de la teología y la evangelización cristiana, sino que también fueron los primeros ejemplos de la vida piadosa y virtuosa que la iglesia debía seguir. Dios confirmó la autoridad de ellos como verdaderos apóstoles ¿a través de qué? A través de señales, prodigios y milagros. Y como sus santos apóstoles, eso está bien claro. Y ellos recibieron y enseñaron y registraron y ejemplificaron el evangelio de Jesucristo. Eso está bien claro. Permíteme. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, por favor. Repito, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios 12, 12. Mira lo que dice la palabra. Mira, ¿sabe qué? La opinión de Eddie Ildefonso no importa. Mi opinión, mis sentimientos, mi pensamiento no importa. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? So, nota aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente, dice, entre vosotros os operan las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, Señor, que estaba sentado cruzado de mí, usted muestra las señales y prodigios y milagros de Jesucristo hoy día. Porque si así es, por favor, mira, aquí hay un hospital local. Le dije, uno bien grande aquí, que todo el mundo lo conoce como el Seguro. Vamos a ir ahí y tú y yo vamos a caminar de piso en piso, de cuarto en cuarto, y tú vas a orar y esta gente se van a sanar. Vamos a ver. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y dije, ¿por qué no? Me dijiste que no es un apóstol igual como los otros. ¿Me entiendes? No es que, por favor, no me vaya a malinterpretar, por favor, no me vaya a malentender, por favor. Yo no me levanté esa mañana para ofender, insultar, menospreciar. No, es que él me dijo algo que yo me quedé incrédulo escuchando a él, y me estaba diciendo que él era un apóstol igual como los 12 originales. En ese caso, ¿sabe qué? Tú y yo podemos limpiar el hospital y vaciarlo. Vamos a ir. Él dijo, no puede ser. Permíteme, mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Según se mencionó en el capítulo anterior, te recuerda ya cuando estuvimos estudiando allá en Mateo capítulo 9, ¿no? La tercera fase de la formación de los discípulos bajo Jesús fue que podría llamarse pasantía, y que comenzó inmediatamente después de la conversión y el llamado de estos hombres, y precedió a su cargo final y su envío después de la ascensión del Señor. Permíteme mostrarlo. Abre su Biblia en Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1, mira lo que dice en versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, que me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y le dice, bueno, varón, ¿usted estaba presente ese día cuando eso sucedió? Él dijo, bueno, no. Si yo estoy tratando de entender de qué clase de apóstol estamos hablando. Porque la Biblia solamente muestra dos tipos de apóstoles. Y digo, sí. Los 12 originales, eso está claro en la Biblia. Los 12 originales, ¿no? Y luego, y el tercero fue Pablo, ¿no? Y sabemos que Judas Iscariote fue reemplazado por Matías. Ahora, pero había otros que las iglesias nombraron apóstoles. Y dije, ok, muy bien. En ese caso, varón, hubo Bernabé, ¿te recuerda? Había varios de ellos que fueron nombrados, ¿no?, como apóstoles por parte de la iglesia a acompañar al apóstol Pablo, ¿no? Ahora, esa es la segunda clase de apóstoles, ¿no? Ahora mi pregunta original, por favor, le dije, mira, con todo respeto, hermanos, ¿ves? Vamos a regresar a mi pregunta original. ¿Qué iglesia te comisionó para ser apóstol?
Y él dijo, ninguna. En ese caso, varón, no calificas el primer nivel y no calificas el segundo nivel, pero tú te estás presentándose como si fuera un apóstol original. Dice, yo no entiendo cómo tú puedes hacer eso. Y otra vez, yo no estaba enojado y más bien, ¿sabe qué? Bajé mi voz para hablar con él, para que tuviera su atención, y él realmente no me podía responder las preguntas. Yo creo que tú entiendes algo que está pasando aquí. Aquí en Mateo capítulo 10. Es de esta tercera fase de entrenamiento de la que Mateo se ocupa aquí en capítulo 10. Para este momento los discípulos habían estado bajo la instrucción de que Jesús quizás durante 18 meses, pero no habían participado directamente en el ministerio. Estaban observando, aprendiendo. Hasta ahora solo habían sido observadores y aprendices. Ahora empiezan a tener participación directa cuando el Señor los envía de dos en dos, a fin de hacer la obra para que les había dado autoridad. Permíteme. Ahora subirlo sea en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Hasta este punto, ellos estaban observando, aprendiendo, haciendo preguntas. Pero ahora Jesús dice, ahora es tiempo de caminar. Ahora es tiempo caminar, ponerle el suelo al piso y ponerle el cuero al piso y vamos a caminar. Mire bien, los apóstoles fueron esenciales. Los apóstoles fueron esenciales para el futuro de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque fueron los únicos llamados y fortalecidos con el fin de edificar la base del único plan divino de hablarle al mundo acerca de la redención a través de su Hijo. Era el momento que por fin se esperaba, el gran momento que se esperaba, el momento en que fueran más que simples oyentes, el momento que fueran más que simples observadores, porque se le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Regrese conmigo en Mateo capítulo 10, versículo 1. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 1. Te recuerda que igual de su lugar ya Mateo capítulo 10. Y note bien. En Mateo capítulo 10, ahora esta es la tercera fase de su entrenamiento. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, subrayar esa parte, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero su principal, sí, a veces lo digo así, pero su principal responsabilidad era predicar, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mira en ese mismo capítulo, en Mateo capítulo 10, y baja este versículo 7, mira lo que dice en versículo 7, dice, y cuando vayáis, iban dos en dos, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La responsabilidad principal era de qué? Era de predicar. Acercaos, ¿no es? El reino de Dios se ha acercado. El evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje para el cual sus obras milagrosas serían señales de autenticación divina. Le hice la pregunta a este hombre, varón, ¿por qué tú y yo, ahora que estamos aquí, vamos aquí y vamos a convocar aquí, hay una gente aquí y vamos a convocarlos a ellos y vamos a predicar el evangelio? Y él dijo, es que no estoy preparado. Y dije, ¿cómo? Es que no estoy preparado. No, usted me dijo, ¿ves? Este hombre daba la apariencia de ser lo que él no era. Yo dije, en ese caso, con todo respeto, mira, si eres mi hermano en Cristo, yo no entiendo qué clase de apóstol tú eres. Y él no quería. Ese fue el problema. Me dice, no, que hermano, que eres demasiado directo.
Así me acusó, que yo era demasiado directo. Y dije, pues, pero mira, yo le dije, mira, dije, varón, permíteme, yo no quiero terminar mal aquí contigo, por favor. Pero tú quieres que yo escuche todo lo que tú me estás diciendo y tú no puedes verificar lo que me estás diciendo. Y luego me dices que lo que tú haces no lo quiere hacer porque no está preparado para hacerlo. Y dije, permíteme, varón, yo estoy un poco confundido con eso. Ahora, si tú crees que yo estoy siendo cruel en haciendo estas preguntas, bueno, yo tengo que respetar, esa es su opinión. Pero tú quieres que yo acepte tu palabra y cuando te pongo a la prueba, vamos a ir al hospital, vamos a ver hacia lo oral y mostrar milagros y señales y vamos a predicar a la gente aquí que está enfrente de nosotros. Tú me estás diciendo que tú no estás preparado para hacerlo. Ahora, con todo respeto, muéstrame en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento, donde un apóstol no estaba preparado. Después que se graduó de ser entrenado por Jesucristo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, una vez más, yo no te estoy faltando respeto. Yo estoy tratando de captar y entender lo que tú me estás tratando de decir. Y él no pudo. No podía. En fin, más bien, lamentablemente se enojó, se molestó conmigo y se levantó, se despidió de nosotros y dejó a su amigo, el pastor que lo trajo, lo dejó sentado enfrente de mí. Y el pastor me dijo, wow, yo no esperaba eso. Yo dije, varón, yo no estoy tratando de, por favor, escúcheme bien, yo no estaba tratando de menospreciar al hombre, es que él me estaba diciendo algo que conforme al criterio bíblico, no encajaba lo que él estaba diciendo. Nada más. Mira, así, tú te recuerdas en el Nuevo Testamento, así fue cuando estos hombres fueron a predicar, ¿no? Así reconoció, ¿te recuerdas del hombre Nicodemo? Así reconoció Nicodemo con relación a Jesús. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, mira lo que dice en versículo 2. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Jesús como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Estaba bien claro. Eso estaba bien claro. Mira lo que dice aquí en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Quiero que vea algo conmigo. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí el escritor de Hebreos hace una pregunta. Note la pregunta que le hace. En versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora, nota bien que el Señor Jesucristo fue el primer predicador del Evangelio y los apóstoles, que los oyeron, confirmaron lo que él predicó. El problema es que hoy día no confirmamos, ni siquiera nos negamos. Ese es el problema grande que tenemos. Miren, y Dios el Padre confirmó el testimonio que de ellos fortaleciendo, es cuando dijo, con señales, con prodigios, diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo, que acompañaron la predicación apostólica. Mira, el mensaje, vamos a decirlo así, el mensaje de los apóstoles fue milagrosamente atestiguado cuando estaban los cimientos de la iglesia. Los apóstoles establecieron la iglesia. Y los apóstoles, ¿no?, fueron hombres comunes y corrientes. Este es el punto que yo estoy martillando. Eran hombres comunes y corrientes. Hasta donde sabemos, el único que tenía prosperidad material era el ladrón legal. Mateo, el recaudador de impuestos, quien ganó su riqueza de manera legal, pero no ética, extorsionando impuestos para Roma.
Ninguno de los 12 eran altamente educados, no tenían destacada posición social, política o religiosa. Eran hombres comunes y corrientes. Esta es la maravilla de la obra de Dios. Él usa hombres comunes y corrientes. Pero la sociedad, la cultura lo rechazan a ellos porque ellos están esperando estrellas, celebridades, gran conocidos políticos, grandes mocosos pestosos, para impresionar a quien yo no sé quién. Esta es la maravilla del Evangelio. Dios usa un hombre, una mujer común y corriente. Note que los detalles acerca de algunos de ellos permanecen desconocidos para nosotros hoy día, excepto por sus nombres, porque ni la Biblia ni la historia secular tienen mucho que decir de ellos. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles estaban apuntando a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. No era el ministerio de Felipe, no era el ministerio de Pedro, no fue el ministerio de Juan, no fue el ministerio de fulano y fulana y fulano. Estos grandes hombres conocemos muy poco de ellos, porque el punto de su misión, el punto de su vida era señalar, apuntar a Cristo. Debe ser igual hoy día. Pero nunca ha habido una tarea en la historia del mundo igual a los de esos hombres comunes a quienes el Señor escogió para que fueran sus primeros agentes del ministerio para poner en marcha el progreso del reino de Dios aquí en la tierra. Ellos tuvieron el monumental asignación de terminar la obra de fundación de la iglesia que el Señor mismo había comenzado. Tú sabes que Lucas menciona esta gran transición, esta transición de responsabilidad en las palabras en que él inicia el libro de los Hechos. Permíteme, ahora si hubiese en Hechos capítulo 1. Vamos a rezar ahí. Y mira lo que está diciendo ahí. En Hechos capítulo 1, quiero que lo vea conmigo por favor, el versículo 1, 2 y 3. Hechos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, los apóstoles, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esta fue la transición cuando Cristo, antes de ascender, instruyó a los apóstoles que ellos iban a hacer la fundación de lo que se nombra hoy día la iglesia. Una cantidad, una cantidad de verdades acerca de los apóstoles puede aprenderse tan solo en las listas bíblicas de sus nombres. Y antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, mira que Pedro siempre está de primero. Mira, permíteme. ¿Tú crees que esto no es importante? Seguro que es importante. Mira, porque aquí había 3 grupos. Eran 12, pero habían 3 grupos, 4, 4 y 4. Mira, y quiero que tú lo veas por favor, porque esto tiene sentido. En este momento no tiene sentido, pero más adelante tú vas a ver que va a tener sentido en las siguientes enseñanzas. Ahora si hubieras en Mateo capítulo 10, mira lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Versículo 2 al 4. Mira lo que dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado el Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, y el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el regador de impuestos, ¿no? También dice el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también entregó. Ahora, vete conmigo en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Mira lo que dice versículo 16 hasta 19. Marcos capítulo 3, versículo 16 hasta 19. Mira, dice: designó a los 12 Simón, a quien puso por nombre Pedro. Solo de Pedro es primero. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano Jacobo, y a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno.
Ahora vaya conmigo San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Y mira lo que dice en versículo 12 hasta 16. San Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta 16 dice: en esos días él se fue a monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, el Jesucristo. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: Simón, a quien llamó Pedro. Y luego da la misma lista. La misma lista. Ahora, vaya conmigo Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 13. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, primero, Juan, Jacobo y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé, etcétera, 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 etcétera. Ahora, quédese conmigo ahí en Hechos capítulo 1. Vete Hechos capítulo 1, versículo 26. Hechos capítulo 1, versículo 26 dice esto: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Matías es el último que viene a reemplazar a Judas Iscariote. Ahora quiero que regrese conmigo. Ahora, hice esto por un propósito que lo van a entender más adelante, pero vamos a regresar a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, mira lo que dice versículo 2. El primero no se refiere al orden de selección. Escúcheme. En Mateo capítulo 10, versículo 2, el primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. Eso sí lo reconocemos. Pero ¿por qué lo hace? Mira lo que dice. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, Pedro y Andrés su hermano. Sabemos que Andrés fue escogido antes de Pedro. Pero esto tiene un significado. Ahora, vete conmigo Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan. Y mira lo que dice en versículo 40, 41, 42. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Versículo 40, 42, 41 y 42 dice: uno de los 12 que oyeron Juan siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándole le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, esta es la parte que en este breve momento que tenemos aquí. En este contexto, la palabra primero, en griego es la palabra protos, P-O-R-O-T-O-S, protos. Y esa palabra primero o protos indica más importante en rango, no en consecuencia, no en secuencia, pero en rango. Los apóstoles eran iguales en su comisión, iguales en su autoridad, iguales en su poder divino. Y un día se sentarán en tronos iguales cuando juzguen a los 12 tribus de Israel. Eso está bien claro, que Jesús le prometió eso. Permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mira lo que dice. Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Ahora, pero en términos de función, la mejor manera que lo puedo explicar, en términos de función, Pedro fue primero el miembro principal de los 12, el protos, ¿no? Se utiliza como el mismo significado que lo encontramos allá en... Vamos a ver nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, mira lo que dice. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Mira, aquí Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores, ¿no? Tú tienes que entender que en función Pedro era el que estaba encargado de ese primer grupo, de esos 4. Luego tenemos el segundo grupo y tenemos el tercer grupo. Esto es importante de captar. Ahora, esto va a tener más sentido más adelante en las siguientes enseñanzas que vamos. Pero el punto aquí es esto. El apóstol verdadero
es el que le da toda la honra y la gloria a Dios y nunca llama atención a él mismo.